Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro adelanto universitario. Vamos a continuar a esta hora de la mañana hablando de álgebra matricial y geometría analítica. En el curso, ya en la clase anterior, la primera clase, el día lunes, hicimos una presentación bastante apretada del mismo, de los objetivos, los contenidos, y empezamos a desarrollar el curso a partir del primer tema importante del capítulo número 1, que es elementos de geometría analítica. Para poner en contexto lo que vamos a trabajar en esta primera parte de esta clase, vamos a recordar brevemente cuáles son los detalles más relevantes de la clase anterior. Decía que habíamos comenzado con elementos de geometría analítica. Recuerda que la geometría analítica lo que busca es relacionar las figuras geométricas con las ecuaciones algebraicas. Y en ese sentido, para poder estudiar las figuras geométricas más elementales, debemos de tener algunos conceptos importantes asociados a algunos conceptos elementales asociados pues a la geometría analítica. Un primer concepto elemental es cómo calcular distancia entre puntos. Es una fórmula bastante práctica. Hay que simplemente restar las coordenadas. Recuerda que en esta formulita no importa el orden en el cual se tome la resta de las coordenadas. Lo importante es diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado, le tomamos raíz y eso nos permitirá calcular la distancia entre puntos en el plano. Vimos algunos ejemplos. Luego pasamos a la siguiente formulita básica de la geometría analítica, que es la división de un segmento en una razón dada. Esta pauta teórica nos permite calcular, jóvenes, las coordenadas de un punto, aquí el punto M, que divide al segmento PQ en una determinada proporción. De 1 es a 3, de 2 es a 5, de 4 es a 1. La proporción o la razón, si quieres, en la cual el punto M divide al segmento es en realidad cualquier número positivo, ¿ok? Y entonces, conociendo las coordenadas de P y Q, podemos determinar las coordenadas del punto M, obviamente conociendo también la razón que el punto determina en el segmento, podemos conocer las coordenadas del punto M. En esta formulita es importante tener en cuenta el orden en la cual se aplica. Recuerda que el orden, para poder aplicar la formulita, viene dado por el orden en el cual se ha tomado la razón. Si se ha tomado la razón PM de MQ, se debe comenzar con las coordenadas del punto P. Ahora vamos a recordar un poquito ello. Vimos algunos ejemplos. En particular, jóvenes, vimos un ejemplo muy interesante en donde se calculaba las coordenadas del baricentro de un triángulo. En realidad, eh, calcular puntos notables en el triángulo es algo muy interesante de practicar. Aquí vimos un ejemplo de cómo calcular el baricentro. Es más, después vimos una formulita para directamente hallar las coordenadas del baricentro, sin necesidad de estar haciendo el paso a paso del ejemplo número 4. Tenemos en adelante no solamente una fórmula para el baricentro de un triángulo, sino una fórmula para el punto medio de un segmento. Así que tengan en cuenta, por favor, estas dos pautas teóricas que van a ser de uso frecuente en nuestro capítulo, en el capítulo número 1 de geometría analítica. Incluso, déjame contarte que hay fórmulas para determinar los demás puntos notables. Si tú recuerdas de la geometría de toda la vida, en un triángulo hay más puntos notables. Por ejemplo, el ortocentro, el circuncentro, el incentro, el excentro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nada más que esas formulitas no son muy bonitas de presentar. Por lo que si en algún problema te piden calcular algún otro punto notable, pues tienes que hacerlo de manera como en el ejemplo número 4. Lo vamos a ver, hay un ejemplo más adelante de cómo hallar las coordenadas del ortocentro. ¿Ok? En realidad, jóvenes, eh, uno puede calcular coordenadas de puntos de manera muy, muy concreta. ¿Ok? Vamos a verlo en un momento. Y cerramos la clase anterior hablando del ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. La pendiente de una recta es un concepto muy importante. Desde que la recta va a ser la primera figura geométrica a estudiar, desde ya es bueno eh, tener la idea de cómo calcular la pendiente de la recta. Más allá de que no vamos a hablar todavía de ecuación de recta, pero sí podemos identificar la pendiente. La pendiente se define
como la tangente del ángulo de inclinación. Recuerden que el ángulo de inclinación es el ángulo, aquí denotado alfita, que hace el eje X con la recta en cuestión. Que este ángulo tiene que estar medido en sentido antihorario, ¿ok? Contrario a las agujas del reloj. Eso es fundamental, porque no solamente en esta parte, sino en toda la geometría analítica, los ángulos son trigonométricos. Dale ciencias, recuerda, ¿sí? ¿Cuál es la sutil diferencia entre un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico? Ya, te ayudo a recordar. Los ángulos geométricos se determinan. Es decir, tenemos dos rectas que se cruzan, ahí se forma un ángulo. Los ángulos geométricos no tienen ni sentido, ni signo, no, simplemente toman un valor. Mientras que los ángulos trigonométricos se generan por rotación, ya sea horaria, lo cual genera un ángulo negativo, o puede ser por rotación antihoraria, lo cual genera ángulos positivos. Hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿sí? En nuestro caso, en la geometría analítica vamos a hablar siempre de ángulos con un sentido y obviamente con un signo. ¿Cuál es el sentido pautado? El sentido antihorario. ¿Ok? Así se determina el ángulo, perdón, se genera el ángulo de inclinación. La tangente de dicho ángulo es la pendiente de la recta. Así se define. Ahora, una observación importante. En realidad, algunas observaciones importantes vienen a continuación. Las rectas verticales no tienen pendientes definidas. Y esto es porque si una recta es vertical, como aparece en este segundo gráfico, el ángulo de inclinación es 90 grados. Si quieres, pi medios radianes. Y sabemos bien que la tangente de 90 grados no está definida. Por eso que las rectas verticales no tienen pendiente definida. Las rectas horizontales, por convención, tienen pendiente igual a 0. Y jóvenes, tenemos en la tercera observación una manera bastante directa y concreta de calcular la pendiente de una recta. Basta con conocer dos puntos de la misma. Si es que se conoce dos puntos en la recta, podemos calcular la pendiente con este cociente. En el numerador, diferencia de las segundas coordenadas, y2 menos y1. Y en el denominador, en el mismo orden, la diferencia de las primeras coordenadas, x2 menos x1. ¿Ok? Y esta formulita es la que vamos a recurrir para el cálculo de la pendiente, puesto que no siempre es posible determinar el ángulo de inclinación. Y cuando sea posible, tampoco es tan directo hallar la tangente de dicho ángulo. Es claro que si el ángulo no es notable, imagínate que el ángulo sea 11 grados. Más allá de que hay pautas trigonométricas, ángulo mitad, ángulo triple, suma de arcos, etcétera, para calcular la tangente de 11 grados, por lo menos sería tedioso. Y entonces, más allá de qué es la definición, no vamos a apegarnos a esta idea para calcular la pendiente de una recta. Vamos a calcularla con esta formulita bastante popular e importante. ¿Ok? Vemos un pequeño ejemplo para cerrar, jóvenes, los preámbulos de geometría analítica, los elementos de geometría analítica, y ya pasar a discutir las figuras geométricas como tal. Debemos hablar de una última formulita, de una última propiedad elemental. ¿Ok? Bueno, hasta aquí revisamos la clase anterior. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Vamos a continuar entonces con la clase de esta mañana. Recuerden, por favor, que ante cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, ya sea de la parte teórica o de la solución de los problemas, puedes hacerme llegar tu consulta a través del chat. Lo que sí te pediría es que, de ser posible, lo hagas habilitando tu audio. Es decir, que me preguntes habilitando el audio. Eh, Porque, a ver, mira, cuando se escribe a través del chat, algunas veces es un poquito complicado escribir símbolos matemáticos, ¿no? A menos que tengas un teclado ahí muy, muy bacán que te permite escribir símbolos matemáticos de manera directa. Pero algunas veces es un poquito difícil escribir en el chat del Zoom símbolos matemáticos y eso hace que sea, por lo menos, demore un poco el escribir o redactar una pregunta. Y sobre todo con esta demora que hay en la señal de internet y en esto de la conectividad, algunas veces
Mientras yo escribo la pregunta, el profesor ya cambió de diapositiva, ya estamos en otro ejercicio y entonces la pregunta aparece como que a destiempo. ¿Ok? Pero bueno, si es que tu audio no te lo permite, igual, dale, pon en el chat. Pero en la medida que sea posible, si puedes consultarme a través de el audio, sería mejor. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, jóvenes, consulten. Parte importante de aprender es quedarse con la menor cantidad de dudas posibles y eso se consigue preguntando. Continuemos. El último elemento básico de geometría analítica, si quieres la última formulita básica que tenemos que conocer, es la manera de calcular el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas está ligado a las pendientes de las mismas, sean las rectas L1 y L2, rectas no verticales, que tienen pendientes M1 y M2 respectivamente. Alfa es el ángulo positivo. Recuerda que positivo significa que está generado en sentido antihorario entre L1 y L2. Entonces se cumple lo siguiente. Podemos determinar el ángulo entre dichas rectas. Pequeño grafiquito aquí para poder referenciar. Aquí están las rectas L1 y L2. Aquí está el angulito alfa. Yo les invito a notar que el ángulo tiene en su representación una flechita. Eso es típico en todos los ángulos, de todos los ángulos trigonométricos en general, ¿no? ¿Ok? Los ángulos tienen un sentido. El sentido clásico, el sentido positivo es el antihorario. Por eso que aquí el ángulo alfa va desde L1 hacia la recta L2. Otra vez, mira, el ángulo alfa va desde L1 hacia L2. Eso es importante notar. Y entonces tenemos esta propiedad. La tangente de este angulito alfa, el ángulo entre L1 y L2, se calcula así. En el numerador, la diferencia de las pendientes. Recuerda que M2 y M1 denotan a las pendientes de estas rectas. Así que en el numerador sería pendiente de la recta 2 menos pendiente de la recta 1 entre 1 más el producto de las pendientes. ¿Ok? Entonces, en aplicación de esta fórmula, podemos determinar la tangente del ángulo alfa, la tangente del ángulo entre las rectas, y a partir de ello, de ser necesario, obviamente también el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Noten otra vez que este angulito alfa está ligado a las pendientes de las rectas L1 y L2. Es más, en el numerador tenemos la pendiente de la recta 2 menos la pendiente de la recta 1. ¿Ok? Profe, ¿y cómo yo sé cuál es la recta 2 y cuál es la recta 1? Porque si yo cambio el orden en el numerador de esta formulita, cambiaría el signo de esta expresión y tendría un ángulo diferente. Sí. Jóvenes, en esta formulita también importa el orden en el cual yo tome el ángulo. ¿Ok? Ahora, el ángulo siempre tiene que estar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Por eso que, ya lo señalaba hace un momento, este angulito alfa lo podemos leer que va desde la recta L1 hacia la recta L2. Y en ese sentido, yo podría decir que la recta L1 es el lado inicial, si se quiere, del ángulo, y la recta L2 es el lado final. ¿Ok? Y con eso, la formulita podríamos también leerla así. Tangente de alfa es pendiente del lado final, M2, menos la pendiente del lado inicial, la recta 1, entre 1 más el producto de las pendientes. ¿Ok? Tengan en cuenta entonces, por favor, que en esta formulita es importante, sobre todo en el numerador, la manera que yo resto. Siempre tiene que ser pendiente de la recta lado final menos pendiente de la recta lado inicial. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 6. Halla la pendiente de la bisectriz del ángulo formado por las rectas L1 y L2, cuyas pendientes se conocen, son M1 un tercio y M2 es 3, ¿no? La pendiente de la recta 1 es un tercio, la pendiente de la recta 2 es 3 y se pide calcular la pendiente de la bisectriz del ángulo formado por L1 y L2. Ciencias, esto es un ejemplo bastante clásico en cualquier pregunta
de geometría analítica, por lo menos de elementos de geometría analítica, hallar la bisectriz de un determinado ángulo. Para ello, vamos a representar las rectas L1 y L2. Si te preguntas, profesor, ¿usted cómo sabe que la recta L1 tiene, digamos, esa orientación y la recta L2 está aquí hacia arriba? Ya, ahora lo voy a comentar. Tiene que ver con las pendientes. ¿Está bien? Lo que yo primero quisiera resaltar, y en esto desde ya debo decir que yo voy a ser muy incisivo en esto. Ya lo comenté en la primera clase, eh, que es importante que tú cierres las brechas del preuniversitario. ¿Está bien? En ese sentido, jóvenes, hay que poner en práctica todo lo que de geometría, en este caso clásica, se conoce, hay que ponerlo en práctica en este curso. ¿Ok? No por el hecho de ser geometría analítica quiere decir que debo olvidar la geometría de la pre del colegio. No. Es más, debo ponerlo en uso. La bisectriz, ya que señalamos eso, la bisectriz de un angulito es aquella recta que obviamente divide el ángulo en dos de la misma medida, ¿verdad que sí? Entonces, si tenemos las rectas L1 y L2, por aquí podemos trazar la bisectriz. Es la recta de verde, recta L aquí, y recuerda que por ser bisectriz, ¿no?, divide en dos ángulos de la misma medida. Aquí los denotamos como teta. ¿Ok? Nota también, por favor, que estos angulitos teta están indicados aquí en sentido antihorario, como deben ser todos los ángulos en geometría analítica. Muy bien. ¿Cómo hallamos la pendiente de dicha recta? Bueno, de esta manera, jóvenes, utilizando la formulita anterior. Podemos plantear la tangente de teta, ¿ok? Primero utilizando la recta L1 y la recta L. Dale, ubícate, concéntrate por favor, entre la recta L y la recta L1, el ángulo entre dichas rectas es teta. Como tenemos una formulita para la tangente de dicho angulito, podemos aplicarla. ¿Ok? Decimos lo siguiente entonces. La pendiente de la recta L, la bisectriz, cuya pendiente queremos hallar, vamos a anotarla como M minúscula. ¿Ok? Luego, la tangente de teta, ¿a qué será igual? A ver, en el numerador, pendiente del lado final. Dale ciencias. Este teta, insisto, entre la recta L1 y la recta L. ¿Está bien? Para dicho angulito, el lado final es la recta L. Entonces sería pendiente de la recta L, es M, no se conoce, menos pendiente del lado inicial, que sería la pendiente de L1, que sí se conoce, es un tercio, entre 1 más el producto de las pendientes. ¿De acuerdo? Eso, simplificado, nos dará 3m menos 1 entre 3 más m. Así que la tangente de teta calculada con la recta L1 y la recta L tiene esta pauta, 3m menos 1 entre 3 más m. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos la misma tangente de teta, pero con el otro angulito teta. La bisectriz determinó dos ángulos teta, ¿verdad que sí? Entonces, con el otro angulito teta, el que va desde L hacia L2, ¿te ubicas? Sí, desde L hacia L2, con ese angulito teta voy a también calcular su tangente. Nota que desde que este angulito teta va desde L hacia L2, entonces el lado final sería la recta L2 y el lado inicial sería la recta L. Tangente del ángulo entre dos rectas, pendiente del lado final, pendiente de la recta 2, 3, menos pendiente del lado inicial, pendiente de la recta L, que es M, entre 1 más el producto de las pendientes. Tal cual. Hemos calculado entonces la tangente de teta de dos maneras diferentes, utilizando, jóvenes, el hecho de que esta recta L es bisectriz. Desde que se trata del mismo angulito, entonces, jóvenes, estas dos condiciones para la tangente de teta tienen que ser las mismas. Igualamos 3m menos 1 sobre 3 más m, lo igualamos a 3 menos m entre 1 más 3 veces c. Como pueden notar, eso nos va a llevar a una ecuación cuadrática. Yo dejo los detalles de esta cuadrática para ustedes, eso solamente es álgebra de toda la vida, y vamos a encontrar esta condición. M al cuadrado es igual a 1, de donde obviamente m puede ser 1 o m puede ser menos 1. Profesor,
Nuestra preguntita tiene entonces dos respuestas. ¿La pendiente de la bisectriz es 1 o menos 1? No, no. Solamente hay una respuesta. En este caso solo, obviamente, hay solo una bisectriz y solamente puede haber una respuesta. Profesor, ¿y cómo sé cuál es la respuesta para este problema? Bueno, veamos. Razonemos un poquito, ¿está bien? Y para eso voy a pasar al archivito en PDF, más allá de que aquí ya se indica cuál es el valor final. Yo voy a pasar al archivo en PDF para comentar esto. Y jóvenes, aquí de pasadita vamos a recordar algunas cositas. A ver, la pendiente de una recta es muy importante por varios aspectos. Uno primero es la orientación. Por ejemplo, sistema de coordenadas cartesianas. La pendiente es un número, ¿ok? Cuando la pendiente es positiva, entonces la recta se grafica de esta manera, con una tendencia hacia arriba. Si esto fuera álgebra, diríamos que la función es creciente. Si fuera álgebra pre, en realidad, diríamos que la función es creciente. ¿Ok? Esto ocurre, insisto, esta recta L tiene pendiente mayor que Z. ¿De acuerdo? 3, 1/2, 7, cualquiera, pero mayor que Z. ¿Cómo sería el gráfico si la pendiente es negativa? ¿Lo recuerdas? Ya no hay problema. Si es que no dices muchas funciones en el álgebra pre, aquí lo recordamos. Pero por ahí me tinca que algo has tenido que ver de esta parte. Dale, si por ahí no lo recuerdas, aquí yo te ayudo a recordarlo. Solo a recordarlo, ¿va? Cuando la pendiente es negativa, las rectas tienen esta forma. Decreciente se dice. ¿Ok? En el contexto de la teoría de funciones se diría decrecientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, es por eso que, jóvenes, en el ejemplo número 6, graficamos con esta tendencia las rectas L1 y L2. Dado que ambas tienen pendientes positivas, ambas deben tener esta tendencia, si quiere llámale creciente. ¿Está bien? Hacia arriba. Profesor, usted no ha graficado el plano cartesiano. No, en realidad no es necesario. Si quieres puedes graficarlo por aquí. En realidad, jóvenes, el graficar o no el plano cartesiano no va a hacer distinción en la estrategia de solución. ¿Ok? Por eso que yo no lo voy a representar. Si te preguntas, profesor, ¿y cómo sé que tengo que graficar o no el plano cartesiano? La práctica te va a ayudar, es decir, la solución de problemas te va a ayudar a determinar cuándo es necesario graficar y cuándo no. ¿Ok? Bien. Lo que quería comentar, hablando siempre de este preámbulo, es, profe, ¿y si las pendientes ya, ok, ambas son positivas, pero ¿cómo sé cuál va encima de la otra? Por ejemplo, a ver, ciencias. Digamos que tenemos dos rectas de pendientes positivas. Y para no complicarnos mucho, yo voy a suponer que ambas pasan por el origen de coordenadas. Esta primera de verde y esta segunda de azul. ¿Ok? Muy bien. A esta de verde yo le voy a llamar L3 y a esta le voy a llamar L4. Estas rectas tienen obviamente pendientes M3 y M4. Yo te pregunto, ¿cuál de estas rectas tiene mayor pendiente? Porque iguales no son. Si las pendientes fueran iguales, las rectas serían las mismas. Iguales no son, así que una tiene que ser mayor que la otra. ¿Cuál crees? Dale, no seas tímido. Mira, no estoy preguntando cuál exactamente, sino cuál crees. ¿Qué te dice tu intuición matemática, tu corazoncito matemático? ¿Qué te dice al respecto de las pendientes de esta recta?
Profesor, no tengo intuición matemática. No, sí la tienes, todas las tenemos. Todas las tenemos, solamente que hay que despertarla, nada más. Está un poquito dormida, pero ya a 3 semanas del inicio del ciclo regular en Católica, jóvenes, tienes que despertar tu intuición matemática. Sobre todo el estudiante de estudios generales ciencias, ¿no? En efecto, a ver, me dicen que la pendiente de la recta 3 es mayor que la pendiente de la recta 4. En efecto, y es lo correcto. Puedes leerlo así. Mientras eh, más pegado esté la recta hacia el eje Y, tendrá mayor pendiente. Repito, mientras más pegada la recta esté hacia el eje Y, tendrá mayor pendiente. Si quieres, mientras más pegada esté la recta hacia el eje X, tendrá menor pendiente. No olvidar eso, por favor, ¿ok? Porque ello en parte justifica por qué yo grafiqué de esta manera, ¿no? La recta 1 tiene pendiente 1/3, la recta 2 tiene pendiente 3, así que la recta 2 tiene mayor inclinación que la recta 1 y por eso el motivo de nuestra gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Hay más cositas respecto de la pendiente, ya lo iremos comentando conforme avancemos en nuestro primer capítulo, pero estos son detalles que valen la pena comentar desde ya. Muy bien. Por cierto, aquellos que no estuvieron en la primera clase, aquellos que se suman a esta, yo hago esto mucho, anotaciones, digamos, adicionales al PDF que después se comparte teóricamente, ¿ok? Eh, si tú deseas tomar esos apuntes, me indicas simplemente, profe, deme un segundo para tomar la captura de pantalla, y si no, simplemente, bueno, lo observas y lo tomas en cuenta, ¿no? Porque ya decía que siempre es importante las anotaciones que se pueden hacer adicionalmente a nuestra clase, ¿ok? Así que con eso, teniendo en cuenta el signo de la pendiente, ya podemos descartar, ¿verdad? Recuerda que habíamos eh, llegado hasta esta parte. Habíamos planteado primero, y sí lo voy a señalar, eh, la tangente de este angulito teta, creo que lo voy a indicar así. Lo primero que hicimos fue con este angulito teta. Y calculamos su tangente, ahí está. Después calculamos la tangente, pero de este angulito teta. Cambia la cosa porque este, que llamamos 2, está ligado a las rectas L2 y la recta E. Al final, como se trata del mismo ángulo teta, su tangente tiene que ser igual, así que igualamos estas dos fracciones, llegamos a una cuadrática, ya lo habíamos comentado, que nos da 1 y menos 1 como posibles valores resultados. ¿Está bien? Ahora, hay dos maneras de descartar el valor menos 1. La primera sería por la orientación de la recta L. La bisectriz que queremos hallar, puedes notar, tiene una tendencia creciente. Claro que sí. Profe, su pendiente tiene que ser positiva. Yes. Por eso que tomamos 1 como el valor solución. Si la pendiente fuera menos 1, entonces la recta tendría que ser así, con tendencia decreciente. Y eso, pues, no ocurre aquí. ¿Ok? Por eso se descarta el valor menos 1. ¿De acuerdo? Otra manera, jóvenes, tiene que ver un poquito con la definición de pendiente. Recuerda que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, ¿verdad que sí? En este caso se pide la bisectriz del ángulo agudo. Yo te pregunto, si un ángulo es agudo, su tangente, ¿qué signo tiene? Dale, luce tu preuniversitario de Católica. Si la tangente, si el ángulo es agudo, la tangente, ¿qué signo tiene? En efecto, positivo, muy bien. Y si la tangente del ángulo es positivo, entonces la pendiente también será positiva. ¿Ok? Profe, ¿qué tendrían que decirme para que yo me quede con el valor negativo? Ya tendrían que decirte que es la bisectriz del ángulo obtuso. Porque si el ángulo es obtuso, está en el segundo cuadrante y su tangente sería negativa, ¿verdad que sí? Entonces puedes tomar eso como una receta clásica para esta parte. Si te piden el ángulo agudo, entonces quédate con el valor positivo de la pendiente. Si te piden por el ángulo obtuso, te quedas con el valor negativo. ¿Preguntas? Clásico problema este de hallar la bisectriz a partir de conocer
las pendientes de rectas. ¿De acuerdo? Muy bien. Por cierto, ahora sí. Damos un ejemplo más. Ejemplo número 7. Si el ángulo formado por las rectas L1 y L2 es 45 grados y la pendiente de L1 es 3/4, halle la pendiente de L2. Ok, otro ejemplo para poner en práctica, jóvenes, la formulita esta que nos permite calcular el ángulo entre dos rectas. Miren, en este caso ya se da el ángulo entre las rectas. Se dice que el ángulo entre L1 y L2 es 45 grados. Y se da la pendiente de una de las rectas. Se pide la pendiente de la otra. Muy bien, veamos. Vamos a hacer un primer bosquejo del problema. ¿Está bien? La recta L1 tiene pendiente 3/4, pendiente positiva. Entonces, a ver, por una cuestión, jóvenes, de orden, ¿ok? Obvia, la recta L2 está de color rosadito. Quedémonos para empezar con esta recta L2, ¿de acuerdo? Pasa que la presentación aquí pone las tres gráficas directamente. No he podido corregir eso, así que por ahora, para esta primera parte de la solución, quédate con esta recta 2. Obvia esta recta L2, después te voy a comentar por qué aparece. Y sí con la recta L1. Dale, sí, concentrémonos en la recta de verde y la recta de color naranjita. ¿Ok? La recta L1 ya sabemos que tiene esta, digamos, tendencia, porque tiene una pendiente positiva. Así que la recta L1 debe estar, entre comillas, hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿y la recta L2 cómo la va a graficar? ¿Hacia abajo, como está aquí de naranja, o hacia arriba, como está aquí de color medio rosadito? Bueno, desde que el problema no señala el signo de la pendiente de la recta 2, no te dicen, por ejemplo, la recta 2 tiene pendiente positiva, o la recta 2 tiene pendiente negativa. No nos dicen eso, simplemente nos dicen, halle la pendiente de la recta 2. Entonces, yo voy a considerar dos escenarios. Uno primero, donde la recta L2 tenga pendiente negativa, como está aquí, de color naranjita, y un segundo escenario, donde la recta L2 tenga pendiente positiva. ¿Ok? Profesor, ¿pero qué? ¿Eso no va a dar la misma solución? No necesariamente. Vamos a ver. Así que vamos a considerar dos casos para la solución de este problema. Repito, un primer caso cuando la pendiente de la recta 2 sea negativa, es la recta de naranja, y un segundo cuando la pendiente de la recta 2 sea positiva. En ambos casos, el ángulo sí va a ser 45 grados porque eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Muy bien. La pendiente de la recta 2 vamos a denotarla con M2. Y bueno, profe, si se conoce, ahí está el ángulo, que es 45 grados. En el primer caso, ojo, el ángulo va desde la recta L2 hacia la recta L1. Nota eso, por favor. El primer caso va desde la recta L2 hacia la recta L1. Entonces planteamos la clásica formulita del ángulo entre dos rectas. Tangente del ángulo, tangente de 45, es pendiente del lado final, pendiente de la recta 2, menos pendiente de la recta 1, entre 1 más el producto de las pendientes. ¿Ok? Desde que la pendiente de la recta 1 se conoce, la reemplazamos, es 3/4, ¿ah? Además, ciencias, bien sabemos que la tangente de 45 es un valor conocido, es 1, así que nos queda una ecuación con una sola incógnita, la pendiente de la recta 2. ¿Ok? Resolvemos la ecuación, esto solamente es álgebra básica, así que la pendiente de la recta 2 es 7. Debo corregirme, el primer caso que estamos resolviendo es con la recta 2 aquí de pendiente positiva. ¿Ok? Ahora vamos a resolver el mismo problema, pero suponiendo que la pendiente de la recta 2 es negativa. Planteamos la misma lógica, nada más que ahora la formulita nos lleva a decir, ¿no? Pendiente del lado final sería la recta L1, menos pendiente del lado inicial, que es la recta L2, entre 1 más el producto de las pendientes. ¿Vale? Reemplazamos. Otra vez, tangente de 45 es 1. La pendiente de la recta 1 es 3/4.
La pendiente de la recta 2 no se conoce, es lo que queremos hallar en realidad. Pero bueno, tenemos una ecuación de primer grado aquí, un poquito de álgebra de toda la vida, y encontramos que menos un séptimo es la pendiente de la recta 2 en el caso de que ésta sea negativa. De esta manera, jóvenes, utilizando la clásica formulita del ángulo entre dos rectas, podemos dar solución a este ejercicio. ¿Preguntas? Una pregunta válida aquí sería, profesor, ¿y qué? ¿Y es posible que ocurra más de una respuesta en un problema? Sí. Pablo, ¿y cómo sé eso? ¿El problema lo vas a decir? Mira, algunas veces el problema en efecto te dice de todas las soluciones posibles. O todavía más explícito, de las dos soluciones como respuesta. Pero igual, si dice de todas las soluciones posibles, yo debo entender que hay más de una solución. Algo que ocurre mucho, por cierto, en la geometría analítica. Entonces, yo debo estar atento a eso. ¿Ok? Ahora, si el problema no lo dice como enunciado, es decir, si en el enunciado no me dicen que hay más de una solución, pues yo puedo deducirlo a partir, jóvenes, de la gráfica y de obviamente mi intuición respecto al problema, ¿no? Aquí yo quiero que tú notes eso. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que había dos respuestas? Y esto era básicamente porque no teníamos una pauta de cómo graficar la recta L2. Recuerda, ciencias, las rectas con pendiente positiva se grafican, aquí lo voy a indicar, espero que se pueda ver, de esta manera. Le voy a poner unos romanos. Y las rectas de pendiente negativa se grafican así, como dos romanos. Como el problema no me especifica cuál es la pendiente de la recta 2, es decir, no me dice es positiva o negativa, entonces yo debo de considerar los dos escenarios. Por eso que primero resolvimos el problema bajo el supuesto de que la pendiente de la recta 2 es positiva, ahí está, y luego resolvimos el problema bajo el supuesto de que la pendiente de la recta 2 es negativa. Y en efecto, encontramos ambas soluciones. Si el problema no lo dice, yo debo analizar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, muy bien. Profesor, ¿por qué no da la misma solución? Ya, porque la formulita, mira, del ángulo entre rectas depende del orden en el que yo tome. ¿Ok? Noten, por favor, la fórmula del ángulo entre dos rectas. Es pendiente del lado final menos pendiente del lado inicial entre 1 más el producto de las pendientes. Es importante, ciencias, que tú notes esto. Los ángulos entre rectas, por lo menos en geometría analítica, tienen un sentido. Este angulito, a ver, lo voy a poner un poquito más grande. Este angulito alfa va desde L1 hacia L2. Siempre el sentido es antihorario. Esa es una convención para toda la geometría analítica. El sentido es contrario a las agujas del reloj. Por lo que cuando se aplica esta formulita, debes leerla así. Pendiente del lado final, pendiente de la recta 2, menos pendiente del lado inicial. ¿Está bien? Ahora, si eso lo llevamos al contexto de los problemas, se entenderá así. Aquí, a ver. Para el caso de la solución 1, esto de aquí, hemos considerado este angulito, ¿verdad que sí? Vale, ciencias, ¿verdad que sí? Y entonces, a ver, ¿cuál es el lado final para este angulito? Dale, dale, ¿dónde acaba? Profe, en la recta de rojo, en la recta L2. Por eso que yo coloco M2 menos, ya. ¿Y dónde comienza este angulito? En la recta de verde, M1. ¿Ok? Ya. Ahora, para la segunda solución, utilizamos esta recta de naranja, esta recta L2, suponiendo que la pendiente ahora es negativa, y por ende tomaremos este angulito de acá, ¿verdad? Claro que sí. Y este angulito, ¿dónde comienza, dónde termina? Mira, comienza en L2 y termina en L1. Dale, identifícalo por favor, ese angulito, ¿dónde comienza, dónde termina? Por eso que al momento de plantear la fórmula, para este segundo caso, yo digo pendiente del lado final. ¿Dónde termina ese angulito? En la recta L1. Pendiente de la recta 1. Menos pendiente del lado inicial.
¿Está? Pendiente de la recta 2 entre 1 más el producto de las pendientes. Jóvenes, otra vez, en esta formulita es importante dónde comienza y dónde termina el angulito. Por favor, ¿sí? Perfecto. Si es que no hay mayor comentario, déjame ir guardando esto de aquí. Para continuar, jóvenes, con algunas consideraciones adicionales y ya cerrar esta parte de elementos de geometría analítica. La pendiente, ya lo decía, es un concepto muy importante ligado a las rectas. No solamente permite determinar el ángulo entre dos rectas, sino también permite caracterizar las posiciones de dos rectas. Esto es, la pendiente nos permite decir si es que las rectas son paralelas o son perpendiculares. Posiciones relativas de dos rectas. Dadas las rectas L1 y L2 con pendientes M1 y M2 respectivamente, se cumple que, primero, las rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Rectas paralelas es porque tienen la misma pendiente y viceversa. Rectas que tienen la misma pendiente es porque son paralelas. ¿Ok? Y las rectas serán perpendiculares, si quieres, ortogonales, si el producto de sus pendientes es menos 1. Recuerden, jóvenes, que rectas se dicen ortogonales cuando el ángulo entre ellas es 90 grados, ¿verdad? Si dos rectas se cruzan formando un ángulo de 90 grados entre ellas, entonces se dice que son ortogonales, si quieres perpendiculares. ¿Qué se cumple en ese caso? Que el producto de pendientes es menos 1. ¿De acuerdo? Estas dos condiciones van a ser muy útiles en los problemas. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un trapecio y quiero hallar la ecuación de uno de los lados. Bueno, profe, en un trapecio hay lados paralelos, ¿verdad que sí? Las base mayor y base menor son paralelas. Entonces, si son paralelas, tienen la misma pendiente. Y eso ya me puede ayudar a encontrar la ecuación, ¿no?, de la recta que contiene a uno de los lados. ¿Ok? Y lo mismo si trabajo en un rombo, en un paralelogramo, donde también tendré rectas o lados paralelos. Si trabajo con un triángulo rectángulo, por ejemplo, puedo hallar también la ecuación de los catetos, porque si el triángulo es rectángulo, los catetos son perpendiculares. ¿Y qué se cumple cuando dos lados son perpendiculares? El producto de pendientes es menos 1. El conocer la pendiente de uno de ellos me lleva a conocer directamente la pendiente del otro. Por ejemplo, si yo tengo la recta 1, ¿ok?, y la recta 2 que son mutuamente perpendiculares. Si yo conozco la pendiente de una de ellas, de una de estas rectas, automáticamente conozco la pendiente de la otra. Por ejemplo, si la pendiente de la recta 1 es menos 2, ¿cuál será la pendiente de la recta 2? Pues sencillo, como el producto tiene que ser menos 1, toma este atajo, ciencias. Le das la vuelta a este numerito, es decir, cambias el orden y le quitas el signo. Un medio. Otra vez, le das la vuelta, sería menos un medio y le quitas el signo. La pendiente de la recta 2 tendrá que ser un medio necesariamente para que el producto de pendientes sea menos 1. Imagínate que estos son los catetos de un triángulo rectángulo. Si tienes la pendiente de un cateto, automáticamente tienes la pendiente del otro cateto. Imagina que son los lados de un rectángulo. Entonces, si tienes la pendiente de uno de los lados, tienes la pendiente del otro lado. ¿Ok? De esa forma vamos a utilizar este detalle, las posiciones relativas entre dos rectas. ¿Preguntas? Muy bien, veamos un último ejemplo, jóvenes, para cerrar este primer tema, elementos de geometría analítica. Ejemplo número 8. Por cierto, todos los problemas que vemos aquí, y eso lo comento también para quienes se suman en esta clase y les animo a que puedan hacerme las consultas de lo que comentamos en la clase anterior. Inclusive puedes revisar la grabación de la clase anterior para que tengas una mayor idea del curso. Yo hice una presentación bastante apretada, pero hice una presentación del curso, ¿ok?, el día lunes. Yo dije y reafirmo que los problemas que resolvemos son problemas de calificadas, ¿ok? Sobre todo los últimos, de los 5 o 6 problemas que vamos a resolver, los últimos 3, en este caso tenemos resolviendo 8 problemas,
los últimos 3 o 4 son problemas de calificados como tal, para que tú puedas notar que la teoría que hacemos en efecto sirve a la solución de los problemas y sobre todo para que puedas ver qué es lo que vas a esperar en las calificadas del curso, ¿no? Para mí sería muy facilito cerrar la clase con este ejemplo de acá, ¿no? Y decir, ya, eso tienes que aplicar en clase. Sería engañarte. Eso es la teoría nada más. Profe, ¿cómo vienen los problemas de esta parte de geometría analítica en las calificadas? Así. Dos vértices opuestos de un rombo ABCD son el punto B y el punto D. Se conocen las coordenadas de ambos puntos. Si el área de dicho rombo es 20 unidades cuadradas, halle las coordenadas de los vértices A y C. Clásico problema de una calificada número 1. Jóvenes, ¿qué caracteriza a un rombo? Mientras yo voy aquí esquematizando nuestro problemita. Dale, hay que recordar qué propiedades cumple un rombo. Aquí está el punto B. Aquí está el punto D. ¿Está bien? Primero tienes que recordar que cumple un rombo para poder graficar, ¿no? Aquí yo tengo, ojo, los lados B y D. Perdón, los puntos B y D. Para completar el rombo tenemos A y C, cuyas coordenadas no se conocen. Yo lo he denotado clásicamente X sub A, Y sub A, X sub C, Y sub C, a las coordenadas del vértice A y el vértice C. Aquí está nuestro rombito. Como bien señala, los rombos tienen lados paralelos, y podría utilizar eso, ¿verdad? Acabamos de comentar que cuando lados son paralelos tienen la misma pendiente. Entonces yo podría decir, la pendiente del lado AB es igual a la pendiente del lado DC. Como tenemos una fórmula para la pendiente, podría plantear ello y tendré ya una primera relación. Podría decir también que la pendiente del lado BC es igual a la pendiente del lado AD. Y podría encontrar otra relación. ¿Ok? Aunque yo no voy a tomar ese camino, pero por ahí podríamos tomar una primera pauta de solución al problema. ¿Qué otra propiedad se cumple en un rombo? Dale, es momento que dejes bien puesto a tu profesor de geometría en el colegio, en la academia. Dale, ciencias, que aquí no se viene a aprender propiedades geométricas del rombo, ¿sí? Tómalo en buena onda ese comentario, por favor. Porque tengo que saber rombos, claro que sí. Tienes que saber todo el álgebra, toda la base, la matemática pre, ¿sí? Oh, me dice, profesor, los lados tienen la misma longitud. Claro que sí. Un rombo es un polígono equilátero. Tiene todos los lados en la misma longitud. Tenemos una fórmula para distancia entre puntos, ¿verdad? Entonces yo podría decir que la distancia desde A hacia B es la misma que la distancia desde B hacia C y que la distancia desde A hacia D. Y por ahí también tendría otra pauta de solución del problema. Tendríamos, mira, hasta dos caminos, ¿ah? Yo voy a utilizar una propiedad un poquito más elegante, si quieres, ¿ah? Como bien también me acotan en el chat, profesor, en un rombo, las diagonales se cruzan de manera perpendicular. Ahí está. Y no solamente eso, sino que se cruzan en el punto medio de las diagonales. ¿Verdad que sí? Ya es lo mucho que aprendí en geometría clásica. A mí me costaba mucho la geometría en la academia, te comento. Pero bueno, algunas cositas que aprendí es esto de acá. Que hasta ahora no lo olvido. En un rombo, las diagonales se cortan perpendicularmente y lo hacen en el punto medio. ¿Ok? Profe, ¿y por qué utilizar esta idea? ¿Sabes por qué? Porque el dato del área es más fácil manejarlo así. Ya vamos a ver por qué. Dale, vamos a la solución. Queremos hallar las coordenadas del vértice A y el vértice C. Ya habíamos dicho que las diagonales se cortan en el punto medio, por lo que podemos hallar dicho punto de intersección de las diagonales. Ahí está, el punto M. ¿Cómo así? Otra vez, M es punto medio de la diagonal DB. Tenemos una formulita para el punto medio, ¿verdad? ¿Lo recuerdas, ciencias? Lo vimos en la clase anterior. M es punto medio de la diagonal BD. Entonces las coordenadas del punto medio se encuentran cual semisuma de las coordenadas de los extremos. A ver, menos 5 más 3 menos 2 entre 2, menos 1. Ahora las ordenadas. Menos 3 más 1 menos 2 entre 2 menos 1. Menos 1 son las coordenadas del punto medio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, profe, ¿y por qué calcula el punto medio? Ya te lo comentaba, para poder utilizar de una mejor manera, creo yo, el dato del área. Si bien es cierto, hay una fórmula para el área del rombo, hay varias en realidad,
yo voy a pegarme a una muy clásica. Ciencias, ¿me crees cuando te digo que el área de estos triangulitos rectángulos es la cuarta parte del área del rombo? ¿Sí? Dale, el área del rombo es 20, ¿verdad que sí? Al trazar las diagonales hemos dividido al rombo en 4 triángulos rectángulos, todos congruentes. Dale, otra vez, preuniversitario de Católica en acción. Y entonces, profe, si son triángulos rectángulos congruentes, el área de cada uno de ellos será 5. ¿Está bien? Antes de plantear el área, utilicemos también el hecho de que las diagonales son perpendiculares. El segmento AM, el segmento MB, forman 90 grados. Entonces, el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1. Ahí está. La pendiente de AM la podemos calcular. Ahí está. Recuerda que para la pendiente hay una fórmula muy clásica, diferencia de segundas coordenadas entre la diferencia de primeras coordenadas. Aquí vamos a restar, jóvenes, las coordenadas de A menos las coordenadas de M. ¿Está bien? Así que es YA menos menos 1 entre XA menos menos 1. Eso es la pendiente de AM. La pendiente del segmento BM la podemos calcular con la misma formulita. Nada más, aquí va a ser directo porque se conocen las coordenadas de B y de M. ¿Vale? Vamos a restar las coordenadas de B menos las coordenadas de M. En el numerador, la diferencia de las segundas coordenadas. 1 menos menos 1, eso es 2. Y en el denominador, las diferencias de las primeras coordenadas. 3 menos menos 1, 4. 2 cuartos es la pendiente del segmento BM. El producto de pendientes tiene que ser menos 1. Y aquí encontramos una primera relación entre las coordenadas del punto A. Y sub A más 1 es igual a menos 2 veces X sub A más 1. Es una primera ecuación con las coordenadas del punto A que queremos determinar. Profesor, nos falta una segunda ecuación. Así es. Y esa segunda ecuación va a venir de lo que ya estaba comentando, ¿no? Del hecho de el área del rombo se puede reducir, ahí está, a que el área de ese triangulito es la cuarta parte, 5 unidades cuadradas. Y me es más fácil, por lo menos creo yo, calcular área de triángulos que área de rombos. ¿Ok? El área del triángulo AMB tiene que ser 5 unidades cuadradas. El área de un triángulo rectángulo puede calcularse como el producto de catetos entre 2. Ahí está. El área del triángulo rectángulo AMB tiene que ser 5 unidades cuadradas y eso lo podemos calcular como un medio del producto de los catetos. ¿Ok? Para el cateto AM será la distancia desde A hacia M. ¿Sí? La longitud del cateto AM es la distancia desde el punto A hacia el punto M. Fórmula de distancia entre dos puntos. Ahí está. Y la longitud del cateto MB será también la distancia entre el punto M y el punto B. Recuerda que se conocen tanto las coordenadas de M como las coordenadas de B, por lo que la longitud del segmento MB se puede calcular directamente. Este 2 que está dividiendo pasó a multiplicar, tenemos esta condición. Profe, eleve al cuadrado para eliminar la raíz. Ok, muy bien. En el camino que le damos al cuadrado, yo voy a reemplazar. Este y sub a más 1 tiene una equivalencia en términos de x sub a. Lo encontramos hace un momento. Aquí está. Y sub a más 1 es menos 2x sub a más 1. Y eso lo voy a reemplazar aquí. En lugar de y sub a más 1, coloco dicho equivalente. Ya le damos al cuadrado para eliminar las raíces. Mira, lo que nos queda es una ecuación cuadrática. Los detalles de la reducción de la ecuación cuadrática yo lo dejo para ti. Ahí está. Incluso la solución. Vamos a encontrar dos valores para x sub a. 0 y menos 2. Profesor, ¿hay dos respuestas al problema? A ver, veamos. Queremos determinar, jóvenes, las coordenadas de los vértices A y C. Y para ello hemos utilizado el punto A. En particular, hemos utilizado la propiedad de que este triangulito AMB tiene área 5 unidades cuadradas. Pero no es el único punto que cumple tal propiedad, ¿verdad que sí? Jóvenes, ¿acaso el triángulo MBC, otra vez, el triángulo MBC también no tiene área 5? Claro que sí, ¿verdad? Ah, profe, entonces, para hallar
mejor dicho, al plantear la condición de que el área del triángulo es 5 unidades cuadradas, estamos encontrando dos puntos que cumplen tal condición. Así es. Es decir, aquí hemos encontrado de regalo las coordenadas también del punto C. Es decir, si x sub a vale 0, obviamente y sub a vale menos 3, y tendríamos unas primeras coordenadas para el punto A, 0, menos 3. ¿Ok? Si x sub a vale menos 2, y sub a vale 1, entonces las otras coordenadas para el punto A son menos 2, 1, que en realidad no serían otro que el punto C. Repito, al encontrar aquí dos soluciones, dada la simetría de nuestra figura, hemos encontrado directamente los dos vértices. ¿Preguntas? Muy bien. Si quieres convencerte un poquito más de esto, haz lo siguiente. Para cada resultado del punto A, calcula el punto C. Ciencias, ¿cómo calcularías las coordenadas del punto C, dado que ya se conoce el punto A? Dale, te pregunto, no seas tímido. ¿Cómo hallaría las coordenadas del punto C, dado que ya se conoce las coordenadas del punto A? Y que obviamente también tiene las coordenadas del punto M. ¿Qué dice Ciencias? Salta a la vista, salón. Muy bien, claro que sí. Punto medio, profesor. El punto M es punto medio del segmento AC. Y hay una fórmula para punto medio, claro que sí. Y entonces yo te sugiero lo siguiente. Si quieres convencerte de que estos dos valores corresponden al vértice A y al vértice C. Para esta primera solución, 0, punto y coma menos 3. Y con el punto M, aplica la fórmula de punto medio. Y vas a hallar C. Luego, para esta segunda solución, menos 2, 1, aplica otra vez la fórmula del punto medio y vas a hallar C. Vas a encontrar algo bastante particular en las coordenadas del punto C. Bien. Estos son los elementos de geometría analítica que debo de conocer. Distancia entre puntos. División de un segmento en una razón dada. En particular, punto medio de un segmento. Cómo calcular la pendiente de una recta, conocidos dos puntos. El ángulo entre dos rectas, ¿ok? Formulita muy importante. Y finalmente, las posiciones relativas entre rectas. Esos conceptos se van a utilizar durante todo el tema de geometría analítica, en rectas, en circunferencias, en parábolas, en elipses, en todo se va a utilizar. En la medida de que yo aprenda a manejar estas ideas básicas, nos va a ir bien en todo el capítulo de geometría analítica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Les invito a practicar un poquito más. Ya está publicada las primeras 5 listas de ejercicios. En la primera, que es de sistema de coordenadas cartesianas, van a encontrar problemas en este sentido, así que yo les invito a revisar la lista, a practicar, ¿ok? Estos problemitas. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tópico, ya entrando más y más en la geometría analítica. Dame un segundo para poder traer a pantalla la siguiente presentación. Ok. El siguiente tópico a revisar es el del lugar geométrico en el plano. Ya entrando jóvenes concretamente en la geometría analítica como tal. A ver, ¿cuál es el objetivo de este tema? ¿Para qué vamos a estudiar este tema? ¿Qué es lo que en realidad este tema nos va a enseñar? Lo siguiente. Ya decía que la geometría analítica lo que busca en realidad es enlazar el álgebra con la geometría, ¿no? El álgebra, el reino de las ecuaciones, por ejemplo, como esta en dos variables, y la geometría, el reino de las figuras geométricas. ¿Ok? Eso es lo que busca enlazar la geometría analítica. Es más, hay un teorema muy importante que no lo vamos a ver en este curso, pero dice que toda ecuación algebraica
en particular esta, tiene una representación geométrica. Y toda figura geométrica tiene una representación algebraica. ¿Ok? Es decir, tiene una ecuación. Lo que en esta parte vamos a aprender es a determinar las ecuaciones. ¿Ok? Que generan, o mejor dicho, que determinan ciertas figuras geométricas. Porque déjame contarte que las figuras geométricas no se crearon de la nada, si cabe la expresión. Las figuras geométricas tienen asociadas una condición. Toda figura geométrica tiene asociada una condición. Por ejemplo, la circunferencia tiene esta condición. La distancia desde cualquier punto de la circunferencia hacia lo que llamamos centro tiene que ser siempre el radio. Eso es una condición geométrica. ¿Ok? Las figuras geométricas jóvenes no se dibujan simplemente porque a alguien se le ocurrió no trazar esta circunferencia, o a alguien se le ocurrió no dibujar una especie de U hacia arriba y llamarla parábola. No, no. Las figuras geométricas se determinan por condiciones, por propiedades geométricas. Vamos a ver más adelante que la figura geométrica conocida como elipse también tiene una propiedad, una condición geométrica. En realidad, todas las figuras geométricas, todas tienen una condición geométrica. No siempre es muy sencilla la condición geométrica, pero de que existe, existe. Ahora, esta condición geométrica se traduce en una ecuación algebraica. Nuestro objetivo en esta clase es justamente estudiar ello. Cómo una determinada condición geométrica nos lleva a una ecuación algebraica. ¿Ok? Cómo una figura geométrica, más allá de su gráfica, si es sencilla de entender como estas dos llamadas, bueno, circunferencia y elipse, o, como lo vas a ver más adelante, hay algunas figuras geométricas que son muy, muy particulares, y que también tienen una condición geométrica y también tienen una ecuación, solamente que estas ya no son tan sencillas. Se requiere un poquito más de herramientas para entenderlas, concretamente derivadas. Ya lo van a aprender ustedes. Pero, por ejemplo, esto que parece el clásico símbolo del infinito, se llama lemniscata. Muchas de las figuras geométricas jóvenes tienen nombres derivados del latín porque se estudiaron en la época del Renacimiento, la gran mayoría de ellas, ¿no? Y entonces se le daba nombres en latín, lemniscata, cardioide, cisoide y otras cosas más. Esta que parece el símbolo del infinito tiene un nombre, se llama lemniscata de Bernoulli. Y también tiene una condición geométrica, también tiene una ecuación, solamente que esa ecuación escapa un poquito a este curso. ¿Ok? Pero siempre se puede, dada una figura geométrica, dada una condición geométrica, asociarle una ecuación algebraica. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Cómo las condiciones geométricas derivan en ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué se le llama lugar geométrico? Porque déjame contarte que ya a este nivel no se dice figura geométrica. ¿No, profe? No, no. A este nivel, a la circunferencia, a la elipse, a la parábola, a la recta, al triángulo, a todas las figuras geométricas que conoces, se le va a llamar lugar geométrico. Digamos que es un nombre más elegante, ¿no? Para lo que conocemos como figura geométrica. Y entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Simplemente es una figura geométrica. Tal cual. Profe, ¿por qué no se llama figura geométrica? Porque a alguien se le ocurrió llamarlo lugar geométrico, le pareció más bonito ese nombre, y en adelante quedó establecido de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Es una figura geométrica. ¿Qué queremos en este tema? Queremos encontrar la ecuación de dicho lugar geométrico, la ecuación de dicha figura geométrica. ¿Ok? Y para ello, obviamente, hay algunos detalles teóricos que entender. Comencemos. Definición. Un lugar geométrico en el plano es un conjunto de puntos que cumplen una o varias condiciones
geométricas. Tal cual ya lo habíamos comentado en la introducción. Un conjunto de puntos, jóvenes, es una figura geométrica. Así que un lugar geométrico es una figura geométrica. Así tienes que entenderlo, así tómalo directamente, así de sencillo. Un lugar geométrico es simplemente una figura geométrica, como las circunferencias, como los triángulos, como las rectas, una figura geométrica. Pero las figuras geométricas que estudiamos cumplen una condición geométrica, una propiedad geométrica. Es más, es esa propiedad geométrica la que nos va a llevar a encontrar su ecuación. ¿Está bien? Tal cual. Ese es un lugar geométrico. Es más, ya hemos trabajado con lugares geométricos. Tú ya has trabajado, solamente que no le llamabas lugar geométrico. Le llamabas figura geométrica. Y tampoco reparábamos en qué propiedad cumple. Simplemente decíamos, es un triángulo. Vaya, bacán. Pero no nos preguntábamos qué propiedad cumplía el triángulo. En todo caso, no formalmente, porque no era necesario. Pero ahora sí. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. El lugar geométrico, es decir, la figura geométrica que une a todos los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento, se llama recta mediatriz de dicho segmento. A ver, tenemos un segmento AB. Quiero encontrar la figura geométrica, el lugar geométrico de todos los puntos, ¿ok?, que equidistan de los extremos del segmento A y B. Recuerda que equidistar significa la misma distancia. Entonces tú te preguntas, en el plano, ¿cuáles son todos los puntos cuya distancia hacia A es la misma que hacia B? Ya, esos puntos están señalados en una recta. Aquí apareció un poquito a destiempo nuestra presentación, pero todos los puntos que están indicados en esta recta tienen esta propiedad, ¿no? Que la distancia hacia A es la misma que hacia B. Ahí está. Todos, ¿ok? Todos los puntos en esta recta. Por lo tanto, el conjunto de puntos, el lugar geométrico, la figura geométrica que cumple esta propiedad es una recta, y esa recta ya la habíamos conocido, ¿verdad? Se llama recta mediatriz. Entonces, la mediatriz es un lugar geométrico. Es una figura geométrica, solamente que en la geometría clásica no lo llamábamos lugar geométrico, simplemente decíamos la recta mediatriz. Otra vez, asocia esto, por favor, ¿sí? El lugar geométrico que hemos encontrado aquí gráficamente cumple una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? En este caso, es que cualquier punto de dicha recta equidista de los lados del segmento. Más ejemplos. Para que jóvenes puedan notar que ya se ha trabajado con lugares geométricos, solamente que no le habíamos dado esa formalidad. No le habíamos llamado, para empezar, lugar geométrico. Le habíamos dado nombres de figura geométrica. A ver, veamos el segundo ejemplo. El lugar geométrico, la figura geométrica de todos los puntos del plano que equidistan de los lados de un ángulo es la bisectriz de dicho ángulo. A ver, a ver, a ver. Profe, queremos encontrar el conjunto de puntos que cumplen esta propiedad. Equidistar de los lados de un ángulo. Dale a ciencias nuevamente. Equidistar significa igual distancia. Tenemos un angulito. Aquí está el angulito AOB. ¿Está bien? Y queremos encontrar todos los puntos de forma tal que la distancia hacia los lados del ángulo, es decir, hacia el rayo OA y hacia el rayo OB, sea exactamente la misma. Ahí está. Todos estos puntitos de verde cumplen esta propiedad. Equidistan de los lados. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este rayo de verde es la figura geométrica que estamos buscando, ¿no? El conjunto de puntos que cumplen esta propiedad. Pero, profe, esa figura geométrica ya la hemos estudiado en la geometría de toda la vida. Claro que sí. ¿Tú recuerdas la bisectriz de un ángulo tiene esta propiedad? Claro que sí. Y entonces, el lugar geométrico, la figura geométrica que cumple esta propiedad, se llama bisectriz. Entonces, la bisectriz es un lugar geométrico. Quizás en el colegio, en la academia, no le habíamos dado ese nombre, simplemente le llamamos bisectriz. Pero en realidad, en el sentido más general de la palabra, es un lugar geométrico. Es una figura geométrica que cumple una determinada propiedad. ¿Preguntas?
De estos dos primeros ejemplos, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Está claro que hay muchas más figuras geométricas, ¿no? Aquí estamos simplemente con ejemplos ilustrando algunas que me parece son conocidas para que se pueda asimilar de una mejor manera este concepto de lugar geométrico, que otra vez no es otra cosa que una figura geométrica que cumple una determinada condición, una determinada propiedad. Ejemplo número 3. Dado el punto Q y un número real, cualquiera, M, el lugar geométrico de los puntos P, tales que la pendiente del segmento PQ es igual a M, es una recta. A ver, a ver, a ver. Tenemos, jóvenes, ahí está, el punto Q, un punto conocido. Tenemos el número M, ¿ok? También conocido. Queremos encontrar todos los puntos P, aquí están indicados, mira, los puntos P, de modo tal que la pendiente del segmento PQ siempre sea igual a M. Y entonces, si vamos buscando esos puntitos, serían siempre los que están señalados aquí. Eso nos da la idea de que todos los puntos P forman una recta. Y en realidad es eso, una recta. Una recta es un lugar geométrico que cumple esta propiedad. La pendiente del segmento PQ es siempre la misma. ¿Ok? Entonces, una recta, jóvenes, como todas las demás figuras que vamos a estudiar, es también un lugar geométrico. Y es esta la propiedad que dicha recta cumple. Un último ejemplo, para ya luego pasar a los problemas un poquito más elaborados. Dado el punto Q y el número real R, un número positivo, ¿ok? El lugar geométrico de todos los puntos P que distan R unidades del punto Q es una circunferencia. A ver, a ver, a ver. Tenemos el punto Q, un punto fijo, y tenemos el número R positivo, también conocido, que no va a cambiar. Entonces queremos encontrar en el plano todos los puntos P cuya distancia hacia el punto Q sea R. Ah, profe, pero eso es conocido, Paulo. Mira, si aquí está el punto Q y tú quieres encontrar todos los puntos de modo que la distancia de P hacia Q sea la misma, eso está aquí. Es una circunferencia. En efecto, es una circunferencia de centro Q y radio R. Entonces, la circunferencia, como la conocemos, es también un lugar geométrico. La circunferencia es una figura geométrica, claro que sí. Una figura geométrica que cumple una determinada propiedad. ¿Cuál es la propiedad en este caso? Que cualquier punto en la circunferencia dista del centro una longitud igual como R. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Está todo claro? Recuerda que toda pregunta es bienvenida, ¿sí? Cualquier duda o consulta, con toda confianza, házmela llegar a través del chat o del audio y yo con todo gusto la voy a absolver. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte introductoria, lo que hemos expuesto es que un lugar geométrico es una figura geométrica, tan simple y concreto como eso. Es un conjunto de puntos. Algunos ya los conocemos. Rectas, ángulos, circunferencias, son ejemplos de lugares geométricos. Pero no te quedes con simplemente ya una recta, una circunferencia. No, no, no. No, no, no. Entendamos además, jóvenes, que estas figuras geométricas vienen acompañadas de una condición geométrica. Todo lugar geométrico, toda figura geométrica viene acompañada de su condición geométrica. ¿Para qué? Para hallar su ecuación. Profe, en estos ejemplos usted no ha hallado ninguna ecuación. No, todavía no. Y entonces ya, pues en lo siguiente voy a dar las ecuaciones, no te preocupes. Pero aquí, por ejemplo, dado que ya sabemos cuál es la figura geométrica, podemos ahora encontrar su ecuación. Aquí también, para la bisectriz, para esta otra recta, para la circunferencia, ni hablar. Una vez que uno identifica cuál es la condición geométrica, uno puede hallar la ecuación, que es lo que en realidad nos van a preguntar en las calificadas. ¿Está bien? Muy bien. Para eso veamos ejemplos, pues, de cómo hallar las ecuaciones de los lugares geométricos. ¿Ok? Ejemplo número 1. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos P que equidistan de A
y de B. Ok, ok. Queremos hallar la ecuación de una figura geométrica, ¿sí? Que cumple esta determinada propiedad. Cualquier punto P en dicha figura geométrica debe tener la misma distancia hacia A y hacia B. Jóvenes, a ver, mira, para este tipo de problemas muy clásicos en las calificadas, yo te sugiero estos tres momentos para entender la solución, ¿no? Para hacer un poquito, digamos, algorítmica, ¿no? Para hacer paso 1, paso 2, paso 3 y te ayude a comprender el problema. Lo primero que yo te sugiero hacer, bueno, más que yo, lo primero que los libros sugieren hacer es hacer un esquema en donde una gráfica, entiéndase, en donde se represente todos los datos del problema, ¿ok? Sistema de coordenadas cartesianas, el punto A de coordenadas 4, 2, un punto fijo, el punto B de coordenadas 3, menos 2, también un punto fijo, ¿ok? Y tenemos aquí, bueno, el segmento AB, ¿ok? Ahora, queremos encontrar la ecuación del lugar geométrico formado por los puntos P. Ahora, el punto P no está fijo. El punto P, al ser el punto que va a formar nuestro lugar geométrico, va a ir cambiando de posición en el plano. Entonces, como no está fijo, tienes que representarlo de alguna manera general, es decir, en algún lugar del plano. Yo voy a suponer que está representado aquí. ¿Ok? Y le voy a colocar coordenadas U, V a dicho punto. ¿Está bien? Ahora, esto es la primera parte de nuestro problemita. Hacer un esquema en donde se presenten los datos y además, sobre todo, se identifique el punto que va a describir el lugar geométrico. En este caso, el punto P, al cual le colocamos coordenadas U, V. Lo siguiente es relacionar estos elementos. ¿Ok? ¿Sí? La distancia entre P y A tiene que ser la misma que entre P y B. Eso es la condición del lugar geométrico. Vamos con dicha condición. La distancia desde P hacia B tiene que ser la misma que desde P hacia A. Eso dice el problema. El punto P, ¿ok? Tiene que equidistar tanto de A como de B. Perfecto. Jóvenes, esta condición se puede llevar a una ecuación porque tenemos fórmula para la distancia entre puntos. Dale, distancia entre P y B. Raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, U menos 3 al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, V menos menos 2 al cuadrado. Y todo eso en raíz, ¿verdad que sí? La distancia desde el punto P hacia el punto A sigue la misma formulita. Dale, aplica distancia entre dos puntos, U menos 4 al cuadrado, más V menos 2 al cuadrado, y todo eso en raíz. Como puede notar, nos queda una ecuación en términos de U y V. Y eso marca el final del problema. Queremos encontrar una ecuación para el lugar geométrico de los puntos P. Ya tenemos una ecuación justo en las coordenadas del punto P. Vamos a reducir un poquito nuestra ecuación para una mejor presentación. Elevo al cuadrado para eliminar las raíces, desarrollo los binomios, un poquito de productos notables aquí, y simplificamos. 2u más 8v menos 7 igual a 0. Jóvenes, esta es la ecuación del lugar geométrico, es decir, la ecuación de la figura geométrica de todos los puntos que cumplen esta propiedad. Para una respuesta formal, así lo escribimos. L.G, iniciales del lugar geométrico, el punto P, ¿no? El lugar geométrico formado por los puntos P, que pertenecen a R2. R2 significa plano cartesiano, ¿ok? De modo tal que, y aquí escribo la ecuación, 2 veces U más 8V menos 7 igual a 0. ¿Ok? Esto es una respuesta ordenada a nuestro ejercicio. ¿Preguntas? ¿Todo claro? A ver, nuevamente, 3 momentos, jóvenes, para resolver este problema. Lo primero es hacer un gráfico en el plano cartesiano donde identifiques los datos y sobre todo el punto que va a dibujar el lugar geométrico. Eso siempre el problema lo señala. Ya lo vamos a ver en los demás ejemplos. Aquí es el punto P. A dicho punto yo le voy a asignar coordenadas, la que tú quieras. ¿Ok? X, Y, U, V, alfa, beta, la que tú quieras. ¿Ok? Lo importante es que entiendas que el problema termina cuando encuentres una ecuación en términos justamente de estas coordenadas. ¿Ok? Bien.
La segunda parte, jóvenes, es aplicar, bueno, o relacionar las coordenadas que tenemos, los datos que tenemos. Y lo tercero es aplicar la condición geométrica, porque en estos problemas siempre hay una condición geométrica. En este caso, la condición es que el punto P tiene la misma distancia hacia A y hacia B. Planteamos la formulita de distancia y damos una respuesta reducida. A ver, vamos a comentar un poquito esto de aquí. Creo que no sé, hay un detalle que debo aclarar en todo caso. A ver, aquí ya aparece el gráfico, digamos, hecho, ¿no? En realidad, jóvenes, eso lo ves solamente en borrador. Pasa que algunas veces, entre combinar la presentación de la gráfica y la presentación de la solución algebraica, como que no se entiende mucho, ¿no? Entonces, lo que esta figurita en cámara lenta se construye es así. Tengo el segmento AB, ok, y quiero encontrar los puntos. Significa que hay más de uno. En realidad hay infinitos. No hay un único punto P. ¿Ok? Eso para empezar. Quiero encontrar la ecuación, la figura geométrica de todos los puntos P. De tal manera que equidistan de A y de B. Allá. Entonces, aquí tendré uno de ellos. De modo tal que esta distancia hacia A y hacia B sea la misma. Pero no es el único. Profe, por acá también. Por acá también. Por acá también, Paulo. Por ejemplo, aquí hay otro punto P, cuya distancia hacia A es la misma que hacia B. Por eso les decía que el punto P no es único, no está fijo. No es que el problema me pida calcular las coordenadas del punto P. No. El problema me pide hallar la ecuación de una figura geométrica. Y una figura geométrica está formada por infinitos puntos. ¿Ok? Entonces, lo primero que debo aclarar es que el punto P no es único. Que en este tipo de problemas, ¿ok? No es que debo hallar las coordenadas del punto P. No, no, no. Debo hallar una ecuación. ¿Ok? Y esa ecuación está formada por todos los puntos P. Claro, sí que sí, en particular el punto P pasa por la recta AB. Cuando lo hace será el punto medio de la recta AB. Y entonces, jóvenes, es por eso que como el punto P no está fijo, lo representamos de manera genérica aquí y le colocamos coordenadas U, V. ¿Ok? Pero otra vez, estas son coordenadas genéricas, es decir, no son coordenadas únicas. No es que yo debo determinar que U vale 4 y V vale 7. No, no, no. Lo que yo debo hacer es encontrar la ecuación que estas coordenadas satisfacen. Y aquí le vamos a encontrar. ¿Ok? Eso es la lógica detrás de estos problemas. Encontrar la ecuación que satisface las coordenadas del punto que describe el lugar geométrico. ¿No? Y recuérdalo así, ¿no? El punto que el problema señala, el punto que describe el lugar geométrico, no es un único punto. ¿De acuerdo? Tiene distintas posiciones. Y cada vez que yo encuentro una posición distinta, voy dibujando mi figura geométrica. Imagínate que encuentras todas las muchas e infinitas posiciones del punto P, y así vas a determinar la figura geométrica, que como puedes notar aquí, será pues una recta. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tipo de problemas es algo que no se hace, déjame decirte eso también, que no se hace mucho en los cursos clásicos de geometría analítica. Yo les decía en la clase anterior, bueno, no es un secreto, eso sí seguro que lo sabes ya, tú eres parte de la mejor universidad del país, eso hay que decirlo. Católica es la mejor universidad del país. Y como tal, uno esperaría que sus cursos, no solamente de matemática, sino en la parte de redacción, en la parte de, si, no sé, saltando un poquito en los cursos de letras, ¿no? Tengan cierto nivel. No se llega a ser la mejor universidad del país haciendo las cosas fáciles a los estudiantes. Pero eso no es motivo de preocupación, eso más debe ser motivo de reto, ¿no? De tú decirte, bueno,
Yo soy parte de la mejor universidad del país, entonces yo puedo aprender esto y lo voy a aprender. Quizás me cueste un poquito, sí, pero lo vas a aprender con práctica y obviamente con ayuda que yo aquí humildemente trato de hacer. Si tú revisas estos tópicos, no se hace fuera de Católica, San Marcos y UNI. En ninguna otra universidad tocan este tema del lugar geométrico por un poquito el análisis que requiere, ¿no? Bueno, más ejercicios, más problemas. La clave está ahí, en los problemitas. Practicando se aprende. Ejemplo número 2. Sea el punto A conocido de coordenadas 2,4, halle el lugar geométrico de los puntos P, tales que la pendiente del segmento AP es siempre 3. Ok. Tenemos un problema en donde se pide hallar la ecuación de un lugar geométrico, la ecuación de una figura geométrica. Recuerda, tu respuesta tiene que ser una ecuación. ¿Ok? Vamos a hacer un esquema en primer lugar. Coordenadas cartesianas, por cierto, en este tipo de problemas sí es recontra recomendado poner el sistema de coordenadas cartesianas. Totalmente recomendado. Obviamente para colocar los datos del mismo, ¿no? El punto A, conocido de coordenadas 2, 4, ¿ok? El punto P es el punto que va a describir el lugar geométrico, ¿no? Así lo dice el enunciado. Halle el lugar geométrico de los puntos P. Allá. Yo entiendo que este punto va a describir la figura geométrica, que no es un punto fijo, que va a ir cambiando, y entonces yo le asigno coordenadas clásicas U, punto y coma, V. ¿Ok? Perfecto. Y luego también señala la condición, ¿no? El segmento AP debe tener pendiente 3. Si la pendiente es positiva, significa que debe tener esta tendencia, ¿no? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro esquema, la primera parte. Lo segundo es relacionar. Bueno, son solamente dos datos, no hay mucho que relacionar. Así que pasemos directamente a la condición geométrica. Porque todo problema del lugar geométrico tiene una condición geométrica. En este caso es que la pendiente del segmento AP tiene que ser 3. Ciencias, para la pendiente de un segmento tenemos una formulita, ¿verdad? Dale, ¿cómo es la formulita? Diferencia de segundas coordenadas, V-4, entre diferencia de primeras coordenadas, U-2. Esa es la pendiente del segmento AP. Por condición del problema tiene que ser 3. Mejoramos esta condición y el problema termina, ¿no? Al ya encontrar una ecuación en términos de las coordenadas del punto que describe el lugar geométrico, jóvenes, el problema termina. Porque ese es el objetivo, encontrar una ecuación en términos solo de las coordenadas del punto que describe el lugar geométrico. Para asegurarte 3 puntazos en la primera calificada del curso, una pregunta como esta vale 2,5 o 3 puntos. Tú escribes así. L.G, eso significa iniciales del lugar geométrico. Escribes el punto que describe la figura geométrica, el punto P. Este R2 significa plano cartesiano. Al colocar aquí P, U punto y coma V pertenece a R2, estás diciendo que P es un punto del plano cartesiano. Purita formalidad. Y luego escribes la ecuación que has encontrado. ¿Preguntas? Profesor, en los problemas nos van a pedir graficar la figura geométrica algunas veces. Algunas veces. Es decir, te van a pedir no solamente hallar la ecuación del lugar geométrico, sino halle y grafique el lugar geométrico. Profe, ¿y esto cómo se grafica? Lo vamos a ver a partir de la siguiente clase, pero no siempre, ¿ok? No siempre te piden graficar. Lo que sí te van a pedir siempre es encontrar la ecuación del lugar geométrico, ¿ok? Muy bien. A ver, ejemplo número 3. ¿Tenemos tiempo todavía? Claro que sí. Ejemplo número 3. Vamos a hacer un poquito más interesante la cosa. Halla la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto medio del segmento AB de 8 unidades de longitud, de forma tal que los extremos de dicho segmento AB se encuentran siempre sobre los ejes positivos coordenados. Ok, ya, este problema tiene una pauta un poquito más interesante, ¿verdad que sí? A ver, queremos hallar la ecuación del lugar geométrico descrito
por el punto medio del segmento AB. Se habla de un segmento AB cuyo punto medio va a describir el lugar geométrico que queremos encontrar. Se dice que los extremos de dicho segmento, los extremos del segmento AB, es decir, el punto A y el punto B, se encuentran siempre sobre los ejes positivos coordenados. Ok. Paulo, pero no se dice si el punto A está en el eje X o en el eje Y. No. Y el punto B tampoco. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el punto A está en el eje Y y el punto B está en el eje X. Profesor, y si fuera al revés, te lo dejo de tarea. Vas a encontrar la misma ecuación. ¿Ok? Si tú supones que el punto B está en el eje Y y el punto A está en el eje X, encuentras exactamente la misma ecuación. Te lo dejo de tarea. ¿Ok? Así que yo voy a suponer esta pauta para encontrar la primera solución. Ahora, recuerda, y esto también lo comentamos en la clase anterior, que cuando un punto está en el eje Y, su primera coordenada es 0, ¿verdad? Y la segunda coordenada vamos a anotarla como Y sub A. Mientras que cuando un punto está en el eje X, su segunda coordenada es 0. La primera coordenada vamos a anotarlo como X sub B. ¿Ok? Jóvenes, el punto A y el punto B no son puntos fijos, son puntos que están cambiando. ¿Ok? Siempre A en el eje Y positivo, B en el eje X positivo, pero van cambiando, no están fijos. ¿De acuerdo? Imagina que es como una escalera que está apoyada en la pared y en el piso, ¿no? Y esta escalera puede estar un poquito inclinada, luego puede estar más inclinada, puede estar menos inclinada. ¿Está bien? Es más o menos la idea de este ejercicio. El punto A y el punto B, ¿ok? Están siempre en los ejes coordenados. Muy bien. Ubicamos el punto medio, vamos a llamarlo P, porque es el punto que va a describir el lugar geométrico. Y como tal le colocamos clásicas coordenadas U, V. Cerrado nuestro esquema, vamos a la solución. ¿Ok? Recuerda, nuestro objetivo es encontrar una ecuación en términos solo de las coordenadas del punto P. Una ecuación solo en términos de U y de V. Dale, para ello, una vez hecho nuestro esquema, vamos a relacionar todos esos actores, el punto P, el punto A y el punto B. Paulo, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con el dato del problema. P es punto medio de AB. Hay una formulita para punto medio, claro que sí. La abscisa U del punto medio es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de A, 0. Abscisa de B, entre 2. Ahí está. La ordenada del punto medio, V, es igual a la semisuma de las ordenadas de los extremos. Y sub A más 0 entre 2. Vamos a mejorar esta condición. Vamos a despejar este X sub B, es igual a 2 veces U, y este Y sub A es igual a 2 veces V. ¿Ok? Así hemos relacionado los actores de nuestro problema. Los datos, ¿no? El punto A, el punto B, y el punto P que describe el lugar geométrico. Lo siguiente y último es aplicar la condición geométrica del problema. Jóvenes, si bien es cierto, el punto A puede cambiar de posición, el punto B también puede cambiar de posición, siempre en el eje Y y X respectivamente, hay algo que no cambia en este problema. ¿Puedes identificar qué cosa es? Te ayudo. Leemos el enunciado. Halla la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto medio del segmento AB de 8 unidades de longitud. Oh, profe, ¿el segmento AB siempre tiene 8 unidades de longitud? Sí. Independientemente de la posición en la que se encuentren A y B, el segmento AB siempre tiene 8 unidades de longitud. Y es esa la condición geométrica del problema. Que la distancia entre A y B, la longitud del segmento AB, siempre es 8. Tenemos una formulita para distancia entre puntos. La aplico directamente, ya la hemos practicado, jóvenes, ya la hemos presentado, así que aplico la fórmula de distancia entre A y B. ¿Ok? Raíz cuadrada de X sub B menos 0 al cuadrado más Y sub A menos 0 al cuadrado. ¿Ok? Elevo al cuadrado para eliminar la raíz
Y como mi objetivo es encontrar una ecuación en términos de U y de V, reemplazo las equivalencias. Para X sub B, coloco 2 veces U. Para Y sub A, coloco 2 veces V. Listo, ya tengo una ecuación en términos solo de U y de V, las coordenadas del punto que describe el lugar geométrico. La presento mejor simplemente para una respuesta más ordenada. Jóvenes, si nos quedará esta ecuación. El lugar geométrico buscado está formado por los puntos P de coordenadas U, V del plano cartesiano, de modo tal que U al cuadrado más V al cuadrado es igual a 16. ¿Preguntas? Jóvenes, los problemas siempre van a señalar la condición geométrica. Hay que estar atentos, hay que leer obviamente el enunciado de manera adecuada para poder identificar dicha condición geométrica. ¿Está bien? Después, como puedes notar, la lógica o la secuencia es muy concreta, ¿sí? Primero hay que hacer un esquema, está bien, que nos permite entender un poquito de la situación del problema. Ok, y ahora lo voy a comentar. Relacionar los datos que se tiene, ok, y en ese caso lo hacemos con las fórmulas de la geometría analítica básica, en este caso distancia entre puntos, y finalmente plantear la condición, ok. A ver, para responder las consultas que me hacen, a ver aquí. Recuerda que cuando se plantea la fórmula de distancia entre puntos, tú puedes restar en el orden que creas conveniente. A ver, si quiero calcular la distancia entre A y B, puedo restar A menos B o B menos A. Puedo hacer 0 menos XB, que sería obviamente menos XB al cuadrado. También puedo restar al revés. XB menos 0 al cuadrado. Y esto porque menos 4 al cuadrado y 4 al cuadrado da exactamente lo mismo. ¿Verdad que sí? Entonces, no se compliquen la vida, jóvenes. Al momento de aplicar la fórmula de distancia, ustedes pueden restar en el orden que crean conveniente. Yo aquí he restado Y sub A menos 0. Profe, y si resto al revés, sería así. Pero consideras que menos Y sub A al cuadrado es igual a Y sub A al cuadrado, que el exponente par absorbe el signo negativo. Por eso es que escribo esta respuesta. En realidad, no importa el orden, al momento de aplicar la fórmula de distancia entre puntos, no importa el orden en el que tú restes las coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Finalmente, yo quiero decir lo siguiente respecto a este problema. A ver, para que se entienda un poquito mejor. Creo que ya se entendió, y espero que así sea, que cuando resolvemos un problema de lugar geométrico, este punto, el punto P, no está fijo. El punto que describe el lugar geométrico no está fijo. ¿Verdad que sí? Ya. Jóvenes, y eso tiene mucho sentido, porque el punto A y el punto B no están fijos, obviamente. ¿Qué ocurre en realidad? Ocurre algo como esto. Tienes una primera posición para el segmento AB. Digamos aquí. Y entonces ahí tendremos una primera posición para el punto P. Pero como ya les comentaba, este segmento AB se debe ver como si fuera una escalera que puede resbalar y por qué no estar por aquí. El punto A siempre en el eje Y y el punto B en el eje X, por lo que el punto P va a cambiar de posición. Va a estar, por ejemplo, acá. O inclusive podría estar el segmento AB así, ¿no? Un poquito más inclinada a la escalera, y entonces el punto P estaría por acá, digamos. Es decir, en las distintas posiciones de este segmento AB, el punto P va cambiando de posición. Y a lo que cambia de posición, el punto P va a formar una figura geométrica, un conjunto de puntos. Profe, ¿qué se forma ahí? No lo sabemos. El problema aquí no te pide graficar, entonces no es necesario preguntarse qué figura geométrica sale. Si quieres adelantar un poquito, esa es una circunferencia. Ya, pero eso lo vamos a ver todavía en la siguiente clase. ¿Ok? Ahora,
Si tú igual sientes curiosidad y quieres saber qué tipo de figura geométrica es más, cómo se va formando la figura geométrica, yo te sugiero que descargues esta aplicación. Lo puedes hacer tanto en el celular como en la tablet, o en el computador. GeoGebra. Es una aplicación, es de libre descarga, por cierto, ¿okay? Así que no te va a costar nada. Y ahí tú puedes escribir, jóvenes, bueno, interactuar geométricamente. Tú puedes escribir ecuaciones como esta y la aplicación te va a botar la gráfica. Es más, puedes hacer varias cosas. Inclusive puedes escribir condiciones geométricas y te va a ir formando, entre comillas, punto a punto, toda la figura geométrica. ¿Ok? Inclusive puedes escribir hasta 2 pares de ecuaciones para que veas cómo se superponen 2 figuras geométricas, hasta 3 incluso, en una misma gráfica. En realidad es de mucha utilidad, no solamente para geometría analítica, sino también para la parte de funciones. Jóvenes, esta aplicación. Y así hay varias. Creo que hay matemática, creo, o Alpha Maths, me parece, por ahí. Pero bueno, hay varias. A mí me gusta mucho GeoGebra, y si sientes curiosidad un poquito, puedes descargarla y interactuar y jugar con esa aplicación y ver que, por ejemplo, sirve para poder, cada una ecuación como esta, escribirla, ¿no? Ahí tienes un editor de ecuaciones, darle Enter y ver cómo es que se grafica dicha figura. ¿Ok? Así que si sientes curiosidad, invito a descubrir con GeoGebra más un poquito de estas figuras aquí señaladas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ok. Hay más ejemplos que yo invito a que ustedes puedan estudiar, ¿de acuerdo? Ejemplos desarrollados para que ustedes puedan estudiar de este tópico de lugar geométrico en el plano. Si es que no hay más consultas, no hay más dudas, vamos a hacer una pausa en nuestra clase, en nuestra sesión de adelanto universitario hoy. Vamos a retomar en unos minutos con fundamentos de cálculo. Así que cerramos geometría analítica, nos encontramos luego de la pausa en unos minutos en fundamentos de cálculo.